La falta de información, los prejuicios, conllevan e incitan pensamientos, conductas de miedo, rechazo o incluso odio hacia las diversidades sexuales y de género. Pero no hay una sola forma de vivir y de amar. Por eso la invitación de este capítulo es buscar dentro de nosotras mismas una nueva mirada más inclusiva, de respetar la diversidad, de valorar la riqueza de la diversidad en todas sus expresiones. Síganos en nuestras redes sociales, comenta con el hashtag Placer por la Red y ahora comienza Conversar es un placer. Hoy nos acompaña Juan Cristóbal Concha Alvarado, psicólogo LGBTI+, para personas LGBTI+, especialista en diversidad sexual y de género. Penélope Peralta Furet, fundadora y directora ejecutiva Centro Espacio Seguro, activista disidente sexual y autista, autora del cuento Verde Verde. Emilia Schneider Videla, diputada del Frente Amplio, parte de la bancada de disidencias sexuales. Hola a todos, todas, todes, bienvenidos aquí. Tenemos mucho que conversar, pero antes de eso tenemos una llamada que quiero atender. Hola, buenas noches. Hola, Jane. Hola. Gracias por seleccionar mi llamado. Me llamo Carolina. Hola, Carolina. Y te llamo porque tengo una hija adolescente. Y el otro día me llevó a su pieza y me mostró la bandera gay y yo no entendí en un principio, no quise entender. Y ahí ella me dijo, llorando, que era lesbiana. Y yo como que en el fondo de mi corazón lo sabía, pero no lo quería ver. Me puse a llorar también. Y necesito nuestra orientación. Yo la amo, quiero acompañarla, entenderla, pero la verdad es que no. A nosotros no nos formaron para eso, no sé cómo. Me preocupa protegerla. Eso. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tu llamada, tu testimonio. O sea, entendemos totalmente que mucha gente en sus casas quieren respetar, apoyar, aprender, pero no tienen las herramientas. Entonces, ¿cuáles son algunos consejos concretos que podemos dar a la Carolina para orientar su hija? Yo creo, bueno, lo primero es muy saludable manifestarle la voluntad a hijos, hijas, hijes que padres y madres quieren entender y quieren apoyar y no justamente estigmatizar o patologizar o tratar como un problema a solucionar, sino que quieren entender y efectivamente apoyar a sus hijos o hijos, hijas en el descubrimiento de su identidad. Yo creo que eso es lo primero, la comunicación, decirle como hija, te quiero entender y por lo tanto, o sea, te quiero apoyar y por lo tanto quiero entenderte, ¿no? Entonces yo lo primero que haría en el fondo es eso, y por supuesto informarse, buscar información, no quedarse con los estereotipos, los sesgos que uno trae de antes, ¿no? Porque vive en una sociedad y en una cultura bien conservadora. Entonces yo creo buscar información, buscar redes, hay muchas organizaciones sociales que trabajan estos temas. Beni, ¿trabajas en esto en tu organización? Sí. Bueno, aparte de mucho amor también, yo creo que hay que decir eso como la base, pero aparte de eso, ¿hay más estrategias? Bueno, complementando todo lo que dice Emi, yo creo que son muchas cosas las que hay que considerar cuando nuestros hijos, hijas nos cuentan algo así, ¿no? Están contándonos algo que probablemente ya les ha tomado mucho tiempo poder llegar a decir. No es algo que de un día para otro las personas nos demos cuenta y digamos, sí, ahora yo sé quién soy, sé cuál es mi identidad, sé cuál es mi orientación sexoafectiva y entonces ahora voy y lo digo inmediatamente. Hay un proceso, hay una elaboración, hay un miedo muchas veces asociado a eso. ¿Cómo le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿A quién? Y por sobre todo, ¿cuál va a ser la reacción?
a quién, eso es muy bueno, o sea, escogió su madre, entonces tiene que sentir privilegiada de haber recibido esta información. Totalmente, y en ese sentido yo creo que hay algo que se nos olvida a veces como sociedad adulta, en esta sociedad adultocentrista en la que vivimos, y es que niños, niñas, niñas, jóvenes también tienen, y por sobre todo tienen algo que decir respecto de lo que necesitan. Y si eso que necesitan... Escuchar es muy importante. Exacto, preguntarle, yo estoy aquí, soy tu mamá, soy tu tía, soy tu lo que sea, y quiero apoyarte, y quizás no tengo todas las herramientas porque, como bien decía en la llamada telefónica, no nos educaron, no nos formaron en esto, pero quiero hacerlo, y dime, ¿qué necesitas tú? Preguntar, dar vuelta a esa pregunta. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo te ayudo? Exacto. Eso es crucial, porque a veces olvidamos, porque como decía recién, la sociedad adultocentrista, olvidamos que las niñeces y las juventudes también tienen una voz y tienen algo que decir respecto de lo que les concierne, ¿no? Yo creo que eso también es algo súper relevante. No sé qué opinas. Sí, yo a eso venía a agregarle que a veces ocurre que los papás o los mapadres, desde esta posición como de querer ayudar y de querer, con todas las buenas intenciones del mundo muchas veces, caen en como proyectar sus propias inseguridades en el hijo, ¿cachai? Como esto de, mira, yo quiero que tú te cuides, el mundo es tan peligroso, te pueden hacer algo. Y eso, que si bien es cierto, esas inseguridades que tienen los padres, las pueden trabajar ellos mismos incluso en terapia. Ellos como padres, al tener un hijo LGBTI, que desde esta desinformación, desde esta ignorancia tal vez, y desde estas ganas de querer ayudar, creo que estas inseguridades, dejémoslas en terapia, dejémoslo con los amigos, pero no podemos proyectárselas a los hijos, porque los hijos en este momento necesitan que el padre, la madre, sepa que está orgulloso. Nosotros como padres tenemos que tirarle este mensaje como de orgullo más que este mensaje de miedo, porque es verdad que vivimos en una sociedad todavía LGBTI-fóbica, pero los hijos lo saben, ¿cachai? Eso sí lo saben. El tema es que eso tenemos que tirarlo a terapia, y que los hijos estén desde esta posición más orgullosa de los padres, como, oye, mira, mi padre me acepta, qué bonito. Qué bonito. Eso que dice, no sé si ¿sí? puedo complementar lo que dice, pero me surgen muchas cosas a propósito de eso también. ¿Cómo es que a veces se asume que ese niño tiene que ir inmediatamente a terapia? Como Claro, hay que llevarle a especialistas para que... Y en realidad muchas veces, como dices tú, quien necesita terapia son su mamá, papá, su círculo, para poder entender y acompañar. Esperemos llegar a un momento en la sociedad donde no necesitemos eso, por supuesto, no necesitemos que nadie vaya a terapia para acompañarse, pero hoy día, y buscar redes, no solo organizaciones, bueno, en ese sentido Espacio Seguro es una organización, pero también redes de todo tipo, por ejemplo, donde se junten familias que estén pasando por lo mismo y que puedan compartir distintas experiencias. Eso es súper hermoso. Sí, es muy importante. y eso es muy nutritivo. Disculpa, Jane, porque realmente yo creo que, en particular cuando se está saliendo del closet, se está descubriendo su identidad en un periodo como la niñez, la adolescencia, es gravitante contar con el apoyo de tu familia, porque ahí se va formando mucho de lo que es la seguridad, la autoestima, y realmente si en esa etapa de tu vida tu familia te da la espalda o comete algún acto discriminatorio, ya violencia, marca de por vida. Y por el contrario, contar con el apoyo de una familia informada que busca entenderse con otras familias es gravitantemente distinto para después el adulto o adulta que va a ser en el futuro. Exacto. Bueno, ya mencionaste por aquí LGBTI, que ahora se agrega QA más y otros más. Hay muchas personas que están mirando que yo creo que se complica con eso mismo, la terminología. Quieren saber, quieren poder hablar correctamente de todos estos términos, pero no lo saben. Vamos uno por uno. Okay. L, tú dijiste. L es lesbiana. G. G es gay. ¿Ya? B es bisexual. T es trans. I es intersexual. LGBTI. Q es queer. A es asexual o romántico, y el signo más habla de todas las otras orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Yo creo que perdón, es importante como... Porque a mí me pasa mucho, me ocurre mucho que me dicen, ya, pero ¿por qué tanta letra? Eso. Sí, ¿por qué tanta letra? Y en el fondo, este acrónimo LGBTQA+, se creó o se empezó a hablar de porque antes se hablaba del orgullo gay.
del orgullo gay, de las fiestas gays, de la marcha gay, como si el único espécimen distinto a lo heterosexual fuera lo gay, cuando en realidad las personas LGBTIQA+, empezaron a decir, oye, yo no soy un hombre gay, no soy un hombre hetero, no soy una mujer hetero, soy una mujer lesbiana, por ejemplo. Yo soy una persona bisexual, yo soy una persona trans. Y desde ahí la importancia del acrónimo para visibilizar justamente todas las identidades de género y orientaciones sexuales diversas a lo normado de hoy en día, que es lo heterosexual cis. Y quiero hablar de eso, porque en el primer capítulo que tuvimos de este programa explicamos en lujo detalle, si lo quieren ir a ver en YouTube lo pueden, sobre cuál es la diferencia entre orientación y identidad. ¿Quién nos quiere explicar esa diferencia? Porque esta sigla incluye dos cosas, las orientaciones y las identidades. Vamos complementando, ¿no? Hicimos como un... Sí, ahí tú y yo. A ver, es súper importante entender que todos estos aspectos son tremendamente importantes y tienen que ver con nuestra identidad, ¿vale? No son cosas que vayamos eligiendo, no son caprichos que se nos ocurren o cosas que de un día para otro dijimos, hoy día quiero ser pansexual o panromántica, que sería mi caso, por ejemplo, sino que la sexualidad es dinámica y es parte fundamental de nuestra identidad, ¿ya? Entonces, dentro de eso nos encontramos con categorías o con dimensiones como la orientación sexoafectiva. Antiguamente se hablaba solo de orientación sexual, hoy día hablamos también de orientación sexoafectiva porque, explicarlo de una manera para que se entienda, se creía que si mi orientación sexual estaba dirigida, por ejemplo, hacia hombres, ¿no es cierto?, tanto mi orientación, tanto mi atracción sexual como mi atracción más romántica, emocional, iba a estar todo dirigido hacia el mismo tipo de persona, hacia el mismo género. Hoy día se sabe que esos como que fueran por dos carriles separados, que no necesariamente están de la mano. Yo puedo tener mi orientación romántica puesta hacia mujeres, por ejemplo, y mi orientación sexual puesta hacia hombres, o hacia hombres y mujeres, y así las mezclas son infinitas, como sabemos que es todo en la sexualidad, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la atracción que vamos a sentir hacia personas, que pueden ser personas hombres, mujeres, hombres y mujeres, personas no binarias y así también, nuevamente, un montón de posibilidades. ¿Qué cosa me parece súper relevante mencionar en torno a la orientación sexoafectiva? Y que para complementar también, devolviendo un poco a la llamada, pero a todo lo que vamos a seguir hablando, es que a veces las familias, me ha tocado acompañar a muchas familias en estos procesos, asumen o tenemos esta idea como sociedad de que la orientación sexoafectiva es algo que podemos recién descubrir en la adolescencia o en edades más tardías. Y la orientación sexoafectiva es algo que podemos ir descubriendo y redescubriendo a lo largo de nuestra vida en cualquier momento, a cualquier edad. No hay una edad, porque a veces pasa que la familia dice, no, es que es muy chica, es muy chico, es muy chique. ¿Cómo vas a saber cuál es su orientación sexoafectiva? Y ahí a mí me gusta devolverle la pregunta a la gente. ¿A qué edad supieron ustedes cuál era su orientación sexoafectiva? Porque ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí puede ser más temprano. Entonces, yo creo que es importante entender que este proceso de descubrimiento puede ser a cualquier edad y por eso a veces las familias ponen más barreras sin querer hacerlo necesariamente, porque sienten que es una edad muy temprana para saber algo tan relevante, cuando a cualquier edad podemos conocernos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, allá está la diferencia entre la orientación y... Ahora solo hemos hablado de la orientación sexoafectiva. Entonces, te dejo la identidad de género. Sí. Yo primero, solo como contexto, como si uno mira esto desde la perspectiva de los derechos humanos, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, son categorías protegidas de discriminación, es decir, son motivos por los cuales las personas pueden vivir discriminación. A mí me gusta agarrar estos tres conceptos, orientación sexoafectiva, sexual afectiva, identidad de género, expresión de género, porque creo que ilustran mucho para entender los distintos planos en los que uno puede desarrollar su sexualidad. La identidad de género tiene que ver con, y es como la definición que existe de repente en el derecho internacional, el cómo yo percibo mi propia percepción respecto de mi género, como mi visión individual respecto a mi género. Es decir, si yo me percibo como una mujer, me percibo como un hombre, como una persona no binaria, etc. La orientación sexual es lo que bien decía, la orientación sexual y afectiva es lo que decía Penny, o sea, tiene que ver con mi vínculo con los demás, con cómo yo me relaciono, cómo yo me siento atraída. Sí. Y la expresión de género es un concepto que a veces se suele manejar poco, pero es cómo yo me muestro al mundo, cómo me visto,
cómo me comporto, las maneras que uso al hablar. Y aquí hay que poner mucha atención, porque a veces, por ejemplo, las personas trans, si yo me identifico como una mujer trans, se nos exige una expresión de género totalmente apegada a al ideal que tenemos como conservador a veces de lo que es una mujer. Y aquí yo quiero ser muy clara, o sea, la expresión de género, las personas tienen el derecho a expresarse como quieran, sin importar cómo se identifican, ¿no? Entonces creo que ahí hay que entender muy bien. No le debes feminidad a alguien por identificarte como mujer. Exacto. No van de las manos, que a veces se asume que una te lleva a la otra necesariamente. Y como decía la Emi, yo he visto esa demanda mucho más fuerte hacia las personas trans. Tienes que comportarte como mujer. ¿Y qué significa ser mujer? Muy femenina. Y eso afecta a todos, ojo, porque una persona heterosexual lo que se le exige, de partida se le asigna su género en función de su sexo biológico, es decir, de su genitalidad. Entonces, por ejemplo, se dice, ya, naciste, eres hombre. Y tienes que ser un hombre heterosexual, te tienen que gustar las mujeres, y tienes que expresarte como hombre heterosexual de determinada forma. O sea, la masculinidad, tienes que ir a hacer el canchero, etcétera. Y estas categorías tan rígidas, cuando las entendemos de forma rígida, también terminan como de alguna manera oprimiendo o obligando a comportarse de cierta forma a las personas heterosexuales. O sea, que este tipo de cosas sean rígidas, no solamente nos afecta a las diversidades sexuales. Para todas las personas es un problema que no nos dejan expresarnos libremente. De los seres humanos, pero es impresionante que todo esto hemos aprendido hace muy poco. O sea, todos los que están escuchando en la casa, obviamente son muchos términos nuevos que están dando vuelta, pensando que hace solamente 31 años, o sea, la homosexualidad era todavía como considerado enfermedad. Y recién la OMS ya lo libera de ese estigma y al final hemos corrido mucho terreno en estos años y yo encuentro los avances fantásticos. ¿Cómo surge todo este movimiento del orgullo y reconocer cada letra dentro de la sigla? ¿Cómo ha pasado eso? A ver, bueno, o sea, es muy potente esto de que efectivamente hace 31 años recién se quitó del listado de enfermedades mentales. O sea, hoy día personas que están vivas, muchas, crecieron con la idea de que ser LGBTI es una enfermedad. Por eso todavía hay tanta discriminación y por eso, o sea, la discriminación a mí no me gusta verla como algo caso a caso, ¿cachai? No es como que yo recibí discriminación o que... No, es sistemática. Sistemática justamente por esto, porque somos un pecado todavía para algunas religiones. Éramos considerados enfermos mentales. Hasta el día de hoy en más de 72 países del mundo somos ilegales todavía. Entonces la discriminación no es aislada, es sistemática, ¿cachai? Y justamente como era sistemática, en el año, si no me equivoco, no quiero aquí, pero creo que era el 69. Sí. Sí. En el 69 ocurrieron los disturbios de Stonewall. Y los disturbios de Stonewall Stonewall era un lugar en el que personas LGBTI se juntaban. Y esto es muy importante recalcar, que eran personas LGBTI, pero marginadas. ¿Okay? Nosotros, desde el feminismo también, se habla de un concepto que es la interseccionalidad, de que existen grupos discriminados dentro de otros grupos ya discriminados. Sí, gran término. Y en Stonewall, en este bar, se juntaba gente LGBTI más discriminados, o sea, gente negra, gente LGBTI, mujeres trans, ¿sí? O sea, no estaba en esa época el hombre blanco gay, por ejemplo, en esos bares. Y de ahí, producto de esta discriminación, los policías de la época de esto en Nueva York llegaban y siempre, no sé, los metían presos sin ningún motivo, hacían arredadas ahí en este bar y qué sé yo, hasta que esta señorita que está mostrando, Marsha P. Johnson, se enojó un día y tiró el primer botellazo. Y de ahí... Aquí nomás. Aquí nomás, estoy aburrida. Y de ahí empezaron, o sea, después de ese botellazo, empezaron policías versus personas LGBTI a tener estos disturbios que se llaman, ¿ok? Pasaron la semana y a propósito de este incidente, las personas de este bar, y después se iban juntando más, empezaron a salir a las calles a reclamar por sus derechos. Estaban hartos de esta situación y eventualmente organizaciones, otros lugares, etcétera, empezaron a sumarse a estas manifestaciones. Y al año siguiente de este disturbio celebraron la primera marcha del orgullo en el mundo de Nueva York, para conmemorar este día épico en la comunidad LGBT. Y eso marca en el fondo que junio sea el mes del orgullo, ¿no? Y que cada año cobre más fuerza. Yo recuerdo hace 10 años fui a la marcha y había
pocas personas y hoy en día ya es una gran celebración y un gran evento, digamos. No, y es hermoso, es hermoso. Sí. Y ahí creo, Jane, que es importante como considerar qué es el orgullo, porque mucha gente cree y alega como por qué van a bailar, ¿cierto? O se van a desnudar a las marchas. Y en el fondo el orgullo lo que es, no es ir a carretear solamente a las calles. El orgullo es, o sea, la persona que quiere ir a carretear, carretea y feliz y que baile, pero lo que es el orgullo es ir a conmemorar, este sentimiento de que yo estoy bien por ser quien soy, finalmente. Exacto. Soy una persona que tiene el mismo derecho a sentirse orgullosa que las personas heterosis. Sí. Exacto, y hoy en día hay más y más referencias reales, porque hace no tanto, o hasta ahora, todavía hay estas referencias en los medios de estereotipos, de la comedia que hacen todo un chiste. Para ti ha sido importante tener estos nuevos referentes, por ejemplo, los más recientes en Sex Education o Heartstopper, donde lo recomendamos para que lo vean. Pero por ejemplo, yo creo que con esos ejemplos que das tú, Jane, se ve mucho la diferencia respecto a lo que estaba contando Juancri. Por ejemplo, un momento, el 69, donde la población LGBTI, o sea, en el fondo caen disturbios con las policías porque había todo un aparato policial legal que perseguía, que nos trataba como criminales. Y hoy día tenemos representaciones en series, en la cultura, en la política. Entonces, en la política. Hemos caminado muchos pasos desde esa criminalización, marginación absoluta hasta ahora, gracias a que nos hemos organizado, nos hemos levantado. Entonces, para mí, realmente es muy emocionante pensar que ahora hay una juventud que crece con estos nuevos referentes culturales, pero también recordar el orgullo, recordar sus orígenes, que justamente la marcha Pillonson, la Silvia Rivera, activistas travestis luchando como por la precarización que vivían en las calles, me hace pensar también hoy día en todo lo que nos queda por avanzar. O sea, hoy día, si bien con todos estos pasos siguen habiendo muchos crímenes de odio, falta mucha educación, entonces como que a mí me sirve para poner en perspectiva, recordar esta historia, este hito, cuánto hemos avanzado, pero cuánto nos quedan por avanzar. Y sabéis que, Emilia, perdón, pero justamente es bacán lo que habláis, porque en el fondo que hoy día existan referentes LGBTI es a propósito de esta lucha. No es como que gracias a los referentes hoy día estamos más aceptados. Claro que sí, claro que es como un círculo, ¿cierto? Pero es producto de esa lucha que empezaron a existir estos referentes. Y desde ahí, claro, nosotros crecimos, y para atrás, digamos, crecimos con referentes como Tony Esbel, como Jerko Puchento, como el Cochihuas. Versus hoy día que tenemos referentes, bueno, aquí está saliendo Daniela Vega, que es tremenda referente para la comunidad trans y para la comunidad LGBTI en general. Y estas series, como estábamos hablando, como Heartstopper, Sex Education, etc. Porque eso, ¿por qué es importante el referente? Es porque le dice, como uno como persona LGBTI, adolescente, niña, ve a este referente y dice, oye, como mira hasta dónde puedo llegar. Ya no solamente soy un chiste, una burla, ¿cachai? Es como, mira, o sea, la Emilia, claro, primera diputada trans, como yo también soy trans, puedo llegar a ser diputada. Me encanta. ¿Cachai? Y tú hablaste mucho de los derechos. En el segundo bloque tenemos que separar algunos minutos, pero en el segundo bloque vamos a entrar de lleno de todo, de los derechos, así que nos vamos a separar un par de minutos, pero no se despegue de las pantallas, estamos de vuelta muy pronto. Good sex, good care. Hola, mi nombre es Nicolás Rojas, actor quien interpretó a Daniel Zamudio en la serie de televisión emitida el año 2015 por Televisión Nacional. Y hoy vengo a contarte que el segundo derecho sexual es el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Bueno, genial, porque bueno, el caso de Daniel Zamudio convirtió en un símbolo contra la violencia violencia homofóbica en Chile. Pero ¿por qué ustedes creen que la gente le molesta tanto las expresiones de diversidad? ¿Por qué tú crees que les provoca esta violencia? Yo creo que son muchas cosas en realidad. Hay una falta de educación. Y aquí nos podemos meter. No tenemos una ley de educación sexual integral. Dijiste ya las palabras. Tenía que salir. Sí, obvio que tenía que decirlo. O sea, estaba esperando este momento. Sí. Pero por supuesto. Creo que eso de entrada, nos falta un montón de educación, nos falta referentes de lo que ya estábamos conversando, ¿no es cierto? Pero los referentes sí me sirven a mí como sujeta, como persona, para reconocer mi existencia allá afuera también, pero también les sirve al resto de las personas para entender y saber que existimos. Y fuera
por supuesto, de los estereotipos, fuera de las caricaturas de las que ya estamos hablando. Creo que el peso de las iglesias, de las religiones también nos ha hecho un flaco favor. Y bueno, siento yo que se habla mucho de miedo, pero en general hay harto conservadurismo y hay harto odio también, que no es solo miedo. Y por eso también esa distinción que se hace hoy día, ya no hablar tanto de homofobia o LGBTI-fobia y empezar a hablar de homo-odio, lesbo-odio, LGBTI más odio. Impresionante. Porque ahí hay actos de odio. De odio. Entonces, sí, hay que reconocerlo. Eso era, de hecho, justamente mi pregunta. O sea, ¿cómo es vivir en una sociedad heteronormado, estos matices de la discriminación? ¿Cómo te afecta en el día a día también? Claro, porque es justamente... yo creo que las personas, o sea, muchas personas heterosis ni siquiera se consideran lo que uno como persona LGBTI puede estar viviendo en su día a día. La heteronormatividad, para ser bien burdo en mi ejemplo, pero es, por ejemplo, ir a una florería y que el cajero o la cajera me pregunte, no sé, si yo estoy comprando un ramo de rosas, que me pregunte, ¿es para su polola? ¿Es para su novia? ¿Cierto? Porque asumen que yo, al verme, desde mi expresión de género como un hombre, como más o menos, pero desde un hombre, asume que yo voy a tener necesariamente una polola mujer, ¿cierto? Por eso existe la salida del closet. Por eso nosotros como personas LGBTI tenemos que salir del closet, porque se asume que somos heterosexuales. Vivimos en una sociedad que nos asume, que asume nuestra sexualidad desde el momento que nacemos. Una sociedad en la que, ok, vemos en la radiografía, tiene genitales masculinos, ok, va a ser un niño. Entonces de ahí crece como niño y baby shower azul y camiones y lo socializamos como un niño sin siquiera considerar que ese niño tal vez no es niño, tal vez puede ser niña, tal vez se puede identificar como una niña. Lo mismo con las orientaciones sexuales. Todos, me imagino, crecimos en un sistema en el que yo siempre digo, a nosotros como LGBTI nos robaron la adolescencia porque no pudimos explorar como Heartstopper, por ejemplo. No pudimos explorar como una persona. El primer amor se escondía. El tomarse de la mano. Sí. Y yo me quiero colgar de lo que decían Penny y Juancri, muy patudamente. No, si ya somos amigas. Que ambas cosas yo creo que tienen como, o sea, mucha relación. O sea, vivimos en una sociedad conservadora, heteronormada, donde ser heterosexual y ser cisgénero es la norma, y lo que se sale de la norma es precarizado, discriminado, etcétera. Y como vivimos en una sociedad conservadora, en una sociedad donde culturalmente se refuerzan estos estereotipos con el típico chiste homofóbico, el reírse de que un hombre se puso falda, etcétera, etcétera, eso es caldo de cultivo para luego discursos y crímenes de odio. Porque en una sociedad que está reforzando todo este mensaje, que en el fondo ser homosexual está mal, ser trans está mal, ser lesbiana está mal, y es un chiste y da risa, esos mensajes difundidos desde la cultura y no en espacios de conversación como estos, donde podemos hablar más en profundidad, lo que hacen es darle cierto espacio a esos discursos de odio. Claro. Y como no hay educación sexual integral, bueno, lógico que vamos a vivir en una sociedad con discriminación, porque no hacemos nada al respecto. Pero hay algunas políticas públicas que ya han salido en los últimos años. O sea, ¿cuáles son los avances que hemos hecho en los últimos años? Este es mi momento de legislador. Este es mi momento de legislador. No, mentira. La verdad, yo, para ser muy honesta, mi análisis respecto a la sociedad chilena en estas materias es que gracias al empuje del movimiento feminista, del movimiento de las diversidades y disidencias sexuales, hemos avanzado de ser una sociedad conservadora a ser una sociedad que cada vez más valora la diversidad, entiende la importancia de la igualdad, de la inclusión y de los derechos para todas las personas. Y ahora lo que falta es que esa sociedad que ha avanzado en sus cabezas se traduzca en políticas públicas. Total. Hemos tenido avances, o sea, la ley de identidad de género fue un avance, pero por ejemplo se quedó afuera menores de 14 años y ahí se perpetúa una cuestión que tiene que ver con la exclusión escolar, la discriminación que se ve en el colegio. El adultocentrismo. Por supuesto. Yo presenté un proyecto de ley ahora para mejorar la ley de identidad de género, así que invitadas a leerlo en mis redes. Además, a propósito del crimen de Zamudio, se generó la ley antidiscriminación, que da algunas herramientas para sancionar la discriminación, pero que también es muy insuficiente y hoy día también estamos discutiendo su reforma en el Congreso. Exacto. Además, existe el acuerdo de unión civil. Es un primer paso hacia el matrimonio igualitario. Hoy día existe el matrimonio igualitario. Exacto. Y nos queda pendiente varias cosas. Seguir profundizando en torno, por ejemplo, a los derechos filiativos para reconocer a todo tipo de familia y la educación sexual integral, que hubo un proyecto, el 2019 se votó y se rechaza en el Congreso, ojo, no
por mayoría, sino porque, según la Constitución actual, había un quórum muy alto para la educación sexual integral. Es decir, conseguimos los votos, pero no logramos superar ese alto quórum que se ponía. Entonces, ahora, bueno, la idea es volver a intentar, porque somos uno de los pocos países del mundo donde no hay educación sexual integral. Y eso no solamente tiene que ver con las altas tasas de discriminación hacia diversidades sexuales, sino también con el embarazo adolescente, con la transmisión de ITS, con el abuso infantil. Total. Incluso. Que está muy Entonces, alto hay mucho en que este hacer. país. A propósito de la ESI, a mí me gustaría comentar, me tocó ir a dar muchos talleres en la época donde se estaba discutiendo. Entonces, en varios espacios y contextos educativos me pidieron ir a dar talleres para explicar de qué se trataba la ESI. Y me vi enfrentada a que habían tenido, a propósito de estos grupos más conservadores, habían recibido talleres previamente o charlas con un nivel de desinformación impactante, donde en realidad hubo una campaña ahí en donde se buscó infundir terror, con cosas que yo decía, o sea, ¿de dónde salió esto? Así como por decir algún ejemplo, como esto que se escuchó mucho en algún momento, que a niñes de preescolar se les iba a mostrar pornografía. Sí, como o si que fuera el Kama Sutra. o que le iban a a los 5 años. Es una cosa que yo también escucho mucho en mi día a día, como es hablar a cada edad según lo que ellos pueden entender, y eso está claro que el proyecto de la educación sexual. Qué importante que la gente entienda de qué se va a hablar ahí, porque por supuesto las campañas que buscan desinformar consiguen lo que... Bueno, tú hablaste un poco... adelante. Un proyecto en bueno, la cabeza, tenemos que tener toda la lista. Una ley en la cabeza que es del 2001, que es la primera ley, digamos, relativa a personas viviendo con VIH-Sida. Se le mal llama la ley del SIDA, pero para personas VIH-Sida, y que no ha sido actualizada desde el 2001 hasta acá, en 21 años, así que ahí también tenemos una deuda pendiente. Juan Cristóbal, tú hablaste del proceso de salir del closet y por qué era tan importante, pero hoy en día también es muy importante estas etiquetas de la sigla de LGTB y LGBTIQ+. Exacto. Y los pronombres, o sea, ¿por qué es tan importante los pronombres? Yo sé que, por ejemplo, en tu Instagram tienes ella. Sí, yo todo pongo mi pronombre ahí. Creo que tiene que ver con el reconocimiento, ¿no es cierto?, de quiénes somos. A mí me resuena, me gusta mucho citar a una amiga que ella define la identidad de género como una forma de habitar el mundo. Eso, y me encanta. ¿Sí o no? Hermoso, sí, un besito para la L. Y es eso, y tiene que ver con quiénes somos y cómo reconocemos nuestras existencias y cómo validamos nuestras existencias y cómo validamos también las existencias de otras personas. Y si yo espero que solo las personas trans, porque se asume muchas veces que solo las personas trans tienen que mostrar, como dar cuenta de su pronombre, que es él, ella, ella, o pueden ser mezclados o pueden haber otros pronombres, pero esos son como los más comunes. Mi pronombre es ella, es femenino según lo que entendemos por femenino, ¿no? Pero las personas cis también debiésemos dar cuenta de nuestro pronombre, porque si no estamos, exacto, porque todos tenemos pronombre, y porque si no estamos asumiendo, tú porque eres trans tienes que dar cuenta de tu pronombre, ¿no? No debiese ser así. Perfecto. Claro. Hoy quiero ocupar los minutos que queda como desde la primera fuente. Quiero que ustedes me cuenten algunas frases que les molestan mucho, que si podemos erradicarlo del vocabulario sería como un gran aporte a educar en la casa. Yo creo que mucha gente quiere respetar, está claro, pero muchas veces no saben, a veces dicen frases que ni saben que son incorrectas. ¿Cuál te llega a la mente? Sí. A mí hay una que me han dicho y que me lo han dicho como un cumplido, y yo por eso me cuesta explicarlo, pero algo que se le dice mucho a las personas es trans es, uy, no se te nota que eres trans, o no habría notado que eras trans si es que, como... y eso yo quiero erradicarlo, como porque creo que hay que transmitirle a las personas a mí no me avergüenza que la gente sepa que yo soy trans. Soy una mujer trans orgullosa de quién soy, y no es para mí un cumplido que no se me note o que sí se me note, porque la verdad creo que tenemos que vivir libre de ese tipo de presiones de cómo tenemos que vernos para cumplir con ciertos estereotipos, para
validar nuestra identidad ante el resto. Entonces, esa es mi primera frase. Y eso de, ¿qué es eso que se nota? ¿Cachai? Como esto seguimos normando comportamientos en función de una orientación sexual o identidad de género. Ponte tú, no sé, pues a mí, yo con mi pololo, o sea, yo estoy pololeando y siempre asumen que uno es el hombre y otro es la mujer en función de como nuestra expresión. Mi pololo es mucho más masculino que yo soy más femenino y asumen que yo soy la mujer y que él es el hombre, pero es como, bueno, somos dos hombres. Esa es la gracia, esa es la idea. Es la esencia. Soy gay. Señora, ¿cómo? Entonces, bueno, y otra cosa que también viene a propósito de esto de toda la buena intención y no quiero hacer sentir mal a nadie con esto, pero otra cosa que a mí me dicen mucho, que no me gusta, perdón, que no me gusta mucho que me lo digan, esto de qué valiente, qué valiente, porque está bien, lo hacen desde la mejor intención, ¿cierto? Sí. Pero como ahí no me enojo con la persona, me enojo con la sociedad, como ¿por qué tengo que ser valiente? Para vivir quiero ser libre, no quiero ser valiente, ¿cachai? ¿Por qué tengo que estar resistiendo? Claro. ¿Por qué tengo que estar poniendo el cuerpo? ¿Y por qué tengo que estar ahí en la trinchera? Bueno, esas son algunas frases. Yo creo que hay una frase, preguntarle a las personas, específicamente a las personas trans, como por sus genitales. Ah, claro. Si te operaste o no. O por el nombre muerto también. El nombre muerto es aquel nombre que se te asignó al nacer con el que ya no es tu nombre. Puede ser que hayas hecho el cambio legal en términos de tu carnet de nombre y sexo registral, o puede ser que no, pero es el nombre que está muerto, que ya no se usa. ¿Por qué preguntarle a las personas por su nombre muerto? Sí. Eso es... Unos puntos, sí, eso es muy bueno para que no comiten esos errores en casa. Y bueno, otros mitos en general de las diversidades sexuales, como dijimos, pero para que digamos de nuevo, no es una opción ni condición, es una orientación. ¿Hay otros mitos? Yo creo, o sea, hablando desde mi posición de terapeuta, y aquí quiero hacer un poquito de activismo de salud mental, y quiero hablarle directamente a los psicólogos, terapeutas, psicólogas, porque a mí, a varios pacientes míos nos ha pasado que en la consulta se busca una explicación a la homosexualidad o esto de ser trans. Como a mí me pasó que un psicólogo me dijo que yo era homosexual porque mis papás se separaron cuando yo era muy chiquitito, cuando yo tenía 3 años, entonces no recibí la suficiente figura paterna, ¿cachai? Entonces por eso soy homosexual. Y en el fondo eso es como buscarle una explicación a algo que es como que le busca una explicación a por qué el paciente está deprimido, por qué el paciente está ansioso. Es que le busquen una explicación. ¿Por qué naciste con pelo rojo? ¿Por qué, es lo mismo, ¿por qué tengo los ojos claros? Y es que nadie busca una explicación de por qué se es heterosexual. Sí, exacto. O por qué se es cisgénero. Eso es mantener la enfermedad. Eso es mantenerlo como diagnóstico, es mantenerlo como criterio diagnóstico de enfermedad. Porque claro, justamente como dice la Penny, nadie busca una explicación porque una persona es heterosexual. Sí. Yo tengo un estigma que me parece interesante que tiene que ver con los trabajos que hacen las personas LGBTI. Hay una estigmatización de que todas las mujeres trans son trabajadoras sexuales, de que los hombres homosexuales son peluqueros, etcétera, etcétera. Hay una serie de estigmas y que yo creo que tienen más que ver con una sociedad que ha cerrado oportunidades. Por ejemplo, en el caso de las mujeres trans trabajadoras sexuales, la mayoría se ha dedicado a eso por falta de opciones. Total. Por eso, por ejemplo, se está luchando por el cupo laboral trans, por espacios laborales sin discriminación. Creo que hay una estigmatización que aporta a las caricaturas más que hacernos cargo de los problemas. Obvio, incluso una cosa sexual. O sea, que todos los hombres gays les gusta el sexo anal. Claro. O sea, eso derechamente no Yo es... también tengo, me estaba acordando de tantas cosas, que material que uno saca de talleres y clases. Una vez un psiquiatra, un psiquiatra me dijo, oye, pero si todos sabemos, me dijo, que las personas LGBT tienen una estructura intrapsíquica más frágil. ¿Qué quiere decir esto como en términos como más coloquiales? Que como que naciéramos como con más dificultades a nivel de salud mental, como que fuéramos más frágiles, como internamente, ¿ya? Y eso yo creo que hay que aclararlo. O sea, hay una sociedad que nos discrimina, hay una sociedad que nos violenta, que nos invisibiliza, que nos excluye. Por supuesto que nuestras tasas en términos de salud mental y física pueden empeorar a lo largo de nuestra vida, y por eso hay un montón de modelos, el modelo de estrés de minoría, hay un montón de cosas que dan cuenta y explican lo que significa haber vivido durante toda tu vida o desde muy temprano
con niveles de estrés muy altos y crónicos. Eso genera en particular una hormona específica que es el cortisol y hace que nuestra salud se afecte por completo. Entonces, dejar de pensar que hay algo como biológico o esencial, como de que estuviéramos enfermos o de que tuviéramos más... Como, no, es la sociedad. Da tanto para hablar, pero tenemos que ir cerrando. Entonces quiero dar a cada uno un momento para que digan qué es lo que creen que es lo más esencial que falta para ir avanzando lo más rápido posible en términos de igualdad. Parto yo, bueno. Voy a ir, hay muchas cosas, pero voy a ir a lo esencial y es algo que se nos viene también en el debate, que lo ha planteado el Ministerio de Educación, que es tener finalmente una ley de educación sexual integral, que nos acompañe en todos los ciclos educativos y que entendamos que no es sexualizar a la niñez, sino que es que desde que nacemos hasta que nos morimos, vivimos nuestra sexualidad, somos seres sexuales. Primero hay que ir aprendiendo sobre las partes del cuerpo, sobre los límites, para educar justamente y prevenir abuso. Luego en materias del despertar de la sexualidad, de la identidad, de la no discriminación, etcétera, etcétera. Así que es algo que nos tiene que acompañar toda nuestra vida y es muy importante que nos informemos y no caigamos en mentiras y desinformaciones respecto a algo que es un derecho en buena parte del mundo. Exacto. Yo creo, o sea, totalmente la educación sexual es siempre mi primera respuesta, pero para complementar a la Emilia, yo siempre digo en las charlas que hago, en la terapia incluso, digo que la persona inclusiva no es la persona más buena onda. La persona inclusiva es la persona que efectivamente es consciente y hace consciente los prejuicios y los sesgos internos. Una persona que mira hacia adentro y saca algo que está inconsciente y puede ser capaz de ver este prejuicio, puede hacer lo que quiera con el prejuicio. Entonces, si es que yo me miro hacia adentro y digo, quiero ser inclusivo, no es solamente, oye, te acepto, buena onda. No, es quiero ver en qué la LGBTI-fobia dominante, cultural, ha sido interiorizada en mí. Entonces, en la medida que yo más soy consciente de mis prejuicios y mis sesgos, más inclusivo voy a ser, porque voy a ser consciente de en qué momento estoy cometiendo una microagresión, por ejemplo, en qué momento estoy pasando a llevar a otra persona. Penny, tenemos poco tiempo. Me dejaron sin respuesta, pero... Está bien, porque tenemos poco tiempo. Sí, yo creo que complementar un poco a lo que dicen... hacernos cargo, siempre me preguntan ¿cuál es el primer paso para trabajar en estos temas? Y yo digo, es la pega personal, es romper con lo que nos enseñaron y es una pega que se hace todos los días. Yo no me atrevería jamás a decirle a alguien, deja ahora tus prejuicios de lado y de asumir y todo, pero ¿qué hacemos cuando yo te veo a ti y asumo que puedes ser mujer, por ejemplo? ¿Qué hago con eso que asumo? ¿Cuál es el ejercicio consciente? Ser consciente de cuáles son esas cosas que he aprendido y con las que voy arrastrando y que están encarnadas. Una pega personal cotidiana. Oye, quedamos con esos muy, muy buenos próximos pasos que nos queda para adelante. Bueno, nos queda programa todavía, no se vayan, nos vamos a separar y estamos de vuelta con más. Conversar es un placer. Moda. Pucha, que lo hemos pasado bien con la diputada Emilia, con Juan Cristóbal, con Penny, hemos hablado de todo, pero les tengo que dar un dato antes que nos vamos, porque aquí en la red, el 30 de mayo, en la noche, en vivo e indirecto desde la estación Mapocho, van a estar transmitiendo los premios Pulsar, con más de 300 artistas, así que no se lo pierdan, los premios Pulsar acá en la red. Y bueno, además de agradecer a ustedes por su gran aporte que hicimos hoy día, también tengo que agradecer Dimusa para estas hermosas sillas italianas y Norte Tecnología LED, iluminamos tus ideas. Y estamos de vuelta la próxima semana, el próximo viernes a las 22 horas con Conversar es un placer.